Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Cuando Dios creó al hombre, en su soberanía le dio varias responsabilidades. Quiero mencionar por lo menos tres que yo veo que son como las principales. Primero, le dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, debían de extender su imagen y semejanza en los hijos que vendrían de la pareja Adán y Eva. Ellos, el Señor había establecido un pacto matrimonial, como lo podemos ver a través de toda la Escritura, en la relación de Adán y Eva. Y como fruto del matrimonio, pues iban a venir los hijos, como dije, para que la imagen de Dios se extendiera en toda la tierra, y toda la tierra fuera llena de hombres y mujeres que tuvieran la semejanza de su Hijo Jesucristo. Así que la verdad es que todo lo que tiene vida se multiplica, porque el Señor dijo que los árboles debían multiplicarse según su especie. Las aves también, los peces también, los animales también, la naturaleza también, todo según su especie, y el hombre también tenía que multiplicarse según su especie. Esa fue la primera responsabilidad que yo descubro. La segunda responsabilidad fue gobernar la tierra. Es decir, no ser dueño de ella, sino un sabio administrador en el gobierno que le era entregado, le era concedido por el Creador. Es decir, y quiero enfatizar esta palabra, un sabio administrador de los recursos que el Señor le dio. Y la tercera era crear cultura, una cultura que reflejara los valores del reino de Dios, los valores que Él mismo había determinado desde la eternidad. Y volvamos a la palabra entonces que quiero enfatizar, es la palabra administrador. ¿Qué es un administrador o cuál es su responsabilidad? Él tiene la responsabilidad de administrar los bienes de quien se los encomendó. Es decir, si fue Dios el que le encomendó los bienes, él tenía la responsabilidad de administrarla según los principios que Dios había establecido. Equivale a decir, hacer la voluntad del dueño, del Señor. El Señor no le ha vendido a la tierra a nadie. Él sigue anunciando que de Él es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. En el relato de la creación nos narra la decisión del administrador, porque por un tiempo él estuvo administrando las cosas, Dios venía y se paseaba con él, le dijo lo que debía de hacer, lo que no debía de hacer, pero en algún momento, no sé cuánto tiempo pasó, en algún momento el administrador decidió quedarse con los bienes del dueño. Eso es bastante, llama la atención. Hacer no la voluntad del que le envió, o del que se le entregó para administrar, sino en la tierra hacer su propia voluntad. Nos dice la Escritura que vio que el fruto que le ofreció el enemigo tenía buen aspecto y era bueno para alcanzar sabiduría y llegar a ser como Dios, porque eso fue lo que le prometió la imagen que presentamos allí, como de una serpiente, es decir, la imagen del enemigo en forma de serpiente, que le dijo, seréis como dioses. Y cuando Eva supo eso, entonces quiso probar del fruto para ser como Dios, y Adán también. Sabían lo que significaba y lo decidieron, así que ellos decidieron por su propia voluntad quedarse con la propiedad que no era de ellos, que era del Señor. Ellos querían tener la sabiduría que daba supuestamente el fruto que le ofrecieron. Entonces hay que diferenciar en esta circunstancia lo que es el pecado y los pecados. Una cosa es el pecado, es decir, la raíz de los pecados. Porque, digamos, un árbol da naranjas y no son las naranjas lo que hace el árbol naranjo. Es la raíz, lo que tiene en su simiente, lo que hace que
dé fruto. El hombre entonces, por su desobediencia, eso es lo que se llama pecado. Porque ¿qué es pecado? Pecado es no hacer la voluntad de Dios, la voluntad que Dios determina y yo decido no hacerla. Eso es pecado. No importa lo que sea, no importa si es codiciar, si es matar, si es robar, si es desear lo que no debo desear. Es decir, hacer lo que Dios ha dicho que no hagamos. Por ejemplo, si yo no amo a mi prójimo, eso es pecado. Porque pecado es no hacer la voluntad de Dios. Entonces, entienda, aquí aclaramos qué es pecado. Pecados es el fruto, ya pecado es, digamos, codiciar, ya es robar, ya es matar, ya hacer otra cosa. Esos son pecados. Entonces hay que hacer diferencia entre lo que es pecado y pecados. El apóstol San Pablo en la carta a los Romanos nos lo habla muy claro. Si ustedes la leen con atención, van a ver que en los primeros versículos, los primeros capítulos nos habla de los pecados que el hombre comete, pero después del capítulo 5, verso 12 en adelante, nos habla de la raíz de esos pecados, que es el no hacer la voluntad de Dios. Entonces, un administrador sabio, uno que sigue a Jesús, que es un discípulo de Jesús, es un buen y sabio administrador de los dones que Él le ha concedido. Tenemos que pensar en esa palabra. Yo estoy en la tierra, fui redimido por la sangre de Jesucristo, fui comprado con Él, no para hacer con los dones que Él me dio lo que a mí me dé la gana. No para hacer con los talentos que Él me dio lo que yo quiera. No para hacer mis capacidades profesionales lo que yo quiera, sino para hacer en todo, en dones, talentos, capacidades, etcétera, 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 hacer lo que es la voluntad de Dios, hacer lo que a Él le agrada. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso es lo que es diferente en la vida de Jesús y en la vida de todos los demás. Él vino para cumplir perfectamente la voluntad del Padre. Por eso Jesús dijo, no me ha dejado solo por el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y cuando sus discípulos en alguna oportunidad le dijeron, Señor, enséñanos a orar, recuerdan cómo empezó Él a enseñarles a orar. Les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. No le dijo, hágase mi voluntad y tú me bendices en lo que yo quiero hacer. Porque eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. Nosotros hacemos lo que queremos y después le pedimos a Dios que nos bendiga lo que nosotros decidimos. No, Dios no va a bendecir nada que no esté en armonía con su voluntad. Por eso debo tener yo mucha responsabilidad, mucho cuidado con lo que yo determino, con mis dones, perdone que lo repita, con mis dones, talentos, capacidades, profesionalismo, en fin, como padre de familia, como esposo, como amigo, como compañero de trabajo, en fin, en todo lo que yo hago, tengo que estar dispuesto a ser un administrador. Yo no soy dueño de nada. Todo lo que tengo le pertenece a Dios y Él me lo dio para que yo lo administre. Él se lo dio para que tú lo administres y no puedes administrarlo como tú quieres, sino como el dueño quiere. Él sigue siendo dueño de todas las cosas. Sigue siendo dueño de nuestra vida, de nuestra familia, en fin, sigue siendo dueño de todo. Yo te hago una pregunta. ¿Te consideras un buen y sabio administrador? Si tuvieras que calificarte de 1 a 10, siendo 10 la máxima, el excelente, y 1 natural el menos, ¿dónde te calificarías? Tal vez algunos dirán, yo me calificaría -0. Pero bueno, tienes toda la libertad de pensar. Pero Dios te está llamando para que tú y yo seamos buenos administradores. Para eso nos llama el Señor, para hacer su voluntad como administradores de los bienes de Dios aquí en la tierra. Pidamos al Señor que nos bendiga y nos ayude a ser eso precisamente, sabios y buenos administradores de los recursos que no son nuestros, sino que son del Creador. Señor, te damos infinitas gracias por este pensamiento que tú me has dado, Señor, para compartir con mis hermanos
y con los amigos que nos ven en este momento, Señor. Te pido que cada uno de nosotros seamos sabios y buenos administradores para que de ti tengamos alabanza, Señor. Para que cuando terminemos la jornada, tú nos digas, ven buen siervo fiel. Sobre poco has sido sabio administrador, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Amén. Espero que después de este mensaje, de este pensamiento, reflexionemos bien si somos o no sabios administradores y buenos administradores de los recursos divinos. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.